¿Qué tal? En nuestro análisis pasado ya estuvimos hablando de los procesos psicológicos básicos, los PPB, y de qué son exactamente. Bueno, pues ahora vamos a meternos de lleno a las aproximaciones teóricas. Pensemos en ellas como si fueran diferentes lentes que nos permiten observar un fenómeno, uno tan increíblemente complejo como lo es la mente. Cada una de estas teorías, de estos lentes, nos va a dar una perspectiva totalmente única, ¿saben? Se enfocan en distintos aspectos de nuestra experiencia. Y para esto vamos a desempolvar un poco esos conocimientos que ya traemos de otras materias sobre teorías psicológicas, porque hoy los vamos a poner a dialogar. Miren, esta será nuestra ruta de viaje. Primero vamos a entender bien esta idea de los lentes. De ahí nos vamos a ir de lleno a la conducta observable con el conductismo. Luego, ¡pum!, damos el salto a la revolución cognitiva. Después abrimos el panorama para ver al individuo y su contexto. Y al final cerramos viendo cómo todo esto se conecta con esa maravilla que es el cerebro. Muy bien, pues arranquemos con el viaje. Lo primero y más importante que hay que tener en mente es que cada teoría que vamos a ver nos da solo una pieza del rompecabezas. Es una perspectiva, un ángulo para tratar de entender cómo funciona nuestra mente. Y esto es clave, de verdad. Ninguna de estas teorías, por sí solita, tiene la verdad absoluta o la imagen completa. Son más bien como herramientas en una caja. Solo cuando empezamos a usarlas juntas, a combinarlas, es que la imagen de lo que somos se vuelve mucho más nítida, más rica y mucho más interesante. Nuestra primera parada es el conductismo. Imagínense, a principios del siglo XX llega esta corriente y suelta una idea que fue, súper radical. Dijeron, a ver, si la psicología quiere ser una ciencia de verdad, tiene que estudiar lo que se puede ver y medir. Así de simple. Así que todo lo que no se podía observar, como un pensamiento o un sentimiento, pues quedaba fuera. El foco total estaba en la conducta. El modelo conductista es directo y al grano. Todo se explica con esta formulita. Estímulo, respuesta. Recibimos un estímulo del ambiente y generamos una respuesta. ¿Y todo lo que pasa en medio? Los pensamientos, las emociones, las intenciones. A todo eso le llamaron la caja negra. Era algo que no se podía abrir, era inaccesible y, por lo tanto, pues no era relevante para la ciencia de ese momento. Y claro, aquí tenemos a sus estrellas. Por un lado, John B. Watson, el fundador de todo este movimiento. Y por otro, Ivan Pavlov, quien no ha escuchado de sus famosos experimentos. Logró que un perro salivara con solo escuchar una campana. Con eso, sentó las bases de lo que conocemos como condicionamiento clásico, y demostró que muchas de nuestras respuestas son aprendidas al asociar estímulos. Pero aquí es donde la cosa se complica. Este fue su talón de Aquiles. Al ignorar por completo la caja negra, el conductismo se quedaba corto, cortísimo para explicar cosas tan humanas y complejas como el lenguaje, la creatividad o la resolución de problemas. O sea, ¿cómo aprendemos a hablar si no es solo repitiendo y recibiendo premios? Justo esta gran limitación fue la que dejó la puerta abierta para lo que vendría después. Y entonces, a mediados del siglo XX, estalla la revolución cognitiva. Fue, literal, un grupo de psicólogos que se levantaron y dijeron: esperen un momento, claro que podemos estudiar científicamente lo que pasa dentro de esa famosa caja negra. Y no solo podemos, debemos hacerlo. Con esta revolución, el péndulo de la psicología cambió de lado por completo. Pasamos de observar el comportamiento externo a querer entender los procesos mentales internos. La pregunta ya no era nada más ¿qué hacemos?, sino ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo recordamos? ¿Cómo percibimos? ¿Cómo funciona la maquinaria interna? Un concepto que se volvió fundamental fue el de las estructuras cognitivas. La idea aquí es que nuestra mente no es un simple baúl donde echamos información. Para nada. Es un sistema superactivo que organiza todo lo que aprendemos en esquemas, en modelos mentales. Es como tener un software interno que nos ayuda a clasificar y a darle sentido a todo lo que nos rodea. Y en este movimiento, claro, hay figuras clave, como George A. Miller. Él fue un verdadero pionero. Demostró científicamente algo que seguro hemos sentido, que nuestra memoria a corto plazo tiene un límite. Lo llamó el número mágico 7, más o menos 2. O sea, solo podemos retener unas 7 cosas a la vez. Su trabajo fue crucial para empezar a ver la mente como una especie de computadora, un procesador de información. Pero bueno, abrir la caja negra y verla como una computadora no dejó a todos contentos. Mientras el cognitivismo se clavaba en los procesos mentales, otras corrientes dijeron: oigan, nos están faltando piezas importantísimas del rompecabezas, la experiencia de ser uno mismo y la tremenda influencia de la gente y la cultura que nos rodea. Por un lado, el enfoque humanista, con gente como Abraham Maslow, se presentó como una tercera fuerza.
puso todo el énfasis en la experiencia consciente. Ellos decían que para entender de verdad a una persona, hay que tomar en cuenta sus sueños, sus motivaciones, su búsqueda de la autorrealización. Dejamos de ser vistos como máquinas o animales que solo reaccionan y pasamos a ser vistos como seres con la capacidad de elegir nuestro propio destino. Y por otro lado, el enfoque sociocultural de Lev Vygotsky nos dio un recordatorio fundamental. No pensamos en una burbuja, para nada. Nuestra mente se construye, se moldea, a través de la interacción con los demás. El idioma que hablamos, las herramientas que usamos, los cuentos que nos contaron de pequeños, todo eso le da forma a cómo vemos y entendemos el mundo. La mente desde aquí no es algo que está solo en la cabeza, es, en gran parte, un producto social. Entonces, a ver, hagamos una pausa. Ya tenemos todas estas perspectivas: la conducta, los procesos de la mente, la experiencia personal, el contexto social. La pregunta que cae de madura es, ¿y cómo diablos unimos todo esto? ¿Dónde entra en esta ecuación el cerebro, la base física, el hardware de todo este asunto? Pues la respuesta, sobre todo en las últimas décadas, ha venido de la mano de las neurociencias. La idea es que para tener una comprensión verdaderamente completa, necesitamos construir un puente que conecte todos estos procesos psicológicos con su base biológica, con el funcionamiento real y palpable de nuestro cerebro. El camino, si lo pensamos, es bastante lógico. Empezamos con un montón de teorías que nos dan visiones parciales. Luego nos damos cuenta de que necesitamos integrar la mente con el cuerpo, con la biología. Las neurociencias nos dan justo las herramientas para hacer eso, para poder ver cómo un pensamiento activa una red de neuronas. Y todo esto nos lleva naturalmente a modelos que lo integran todo, como el del gran neuropsicólogo Alexander Luria. Y este es el punto que lo cambia todo. Luria no veía el cerebro como un mapa con áreas separadas, cada una con una sola chamba. No. Él propuso que nuestros procesos psicológicos, como la atención o el lenguaje, son el resultado de sistemas funcionales complejos. La mejor analogía es una orquesta. La melodía no la hace un solo violín, la hace la colaboración perfecta de todos los instrumentos. Justo así funciona nuestro cerebro. Así que, después de todo este recorrido por las grandes teorías, la pregunta que nos queda flotando es fascinante. ¿Cómo le hace el cerebro para organizar estos sistemas tan complejos? ¿Qué partes tocan qué melodía y cómo se coordinan? Bueno, pues eso es precisamente lo que vamos a explorar en nuestro siguiente análisis, cuando nos adentremos en los bloques funcionales de Luria. No se lo pierdan.